Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar castillos, caballeros y grandes batallas. Pero la verdadera historia de esta época es mucho más oscura y trágica. En este video te vamos a contar la dura realidad de la vida de los aldeanos medievales. Cómo luchaban día a día por sobrevivir, bajo el control del sistema feudal, enfrentando enfermedades, hambre y la explotación. Prepárate para descubrir un capítulo brutal de la historia que rara vez se cuenta. La Edad Media es conocida como una época de reyes, cruzadas y grandes castillos, pero la realidad para la mayoría de las personas era muy distinta. El 90% de la población en la Europa medieval vivía en aldeas rurales, trabajando la tierra bajo condiciones increíblemente duras. La vida de un aldeano no era ni heroica ni glamurosa. Era una lucha constante contra la pobreza, las enfermedades, la opresión y el hambre. Hoy vamos a adentrarnos en la trágica vida de los aldeanos medievales, para descubrir cómo era su día a día, cómo sobrevivían y cómo el sistema feudal los mantenía atrapados en una existencia brutal y sin escapatoria. La vida de un aldeano medieval estaba controlada por el sistema feudal, una estructura social rígida donde los campesinos eran siervos que trabajaban las tierras del señor feudal. Estos aldeanos, conocidos como siervos, estaban atados a la tierra. No podían abandonarla ni tomar decisiones sin el permiso de su señor. El señor feudal otorgaba a los aldeanos pequeñas parcelas de tierra para que las trabajaran, pero a cambio exigía que le entregaran una parte significativa de las cosechas, además de realizar trabajos forzados en sus propiedades. Los aldeanos no eran dueños de la tierra que cultivaban y, en muchos casos, vivían en condiciones de servidumbre, lo que significaba que no podían abandonar su aldea sin permiso, y sus descendientes heredaban esta misma condición. El feudalismo mantenía a los aldeanos en un ciclo de opresión y pobreza, donde la mayoría de lo que producían iba a parar a las manos del señor, mientras ellos vivían con apenas lo necesario para sobrevivir. Los aldeanos medievales vivían en condiciones extremadamente duras. Sus hogares eran pequeñas chozas de madera o cabañas de barro con techos de paja, sin ventanas y con suelos de tierra. Estas casas eran frías, húmedas y a menudo compartidas con animales para mantener el calor en invierno. La pobreza era la norma, y muchas veces las familias vivían al borde de la inseguridad alimentaria. La dieta de un aldeano medieval consistía en alimentos simples y repetitivos, como pan negro, gachas, vegetales y ocasionalmente huevos o leche. Las hambrunas eran comunes, especialmente en años de malas cosechas o durante las guerras. El hambre y la desnutrición debilitaban a los aldeanos, haciéndolos más vulnerables a enfermedades, lo que aumentaba la mortalidad infantil, y la esperanza de vida era extremadamente corta, con muchos no superando los 35 años. Los inviernos eran particularmente brutales, ya que las cosechas no rendían lo suficiente para mantener a la población bien alimentada durante los meses más fríos, lo que obligaba a muchos a racionar severamente su comida. Los aldeanos medievales pasaban la mayor parte de sus vidas trabajando. La jornada comenzaba al amanecer y no terminaba hasta el atardecer, y la mayor parte del trabajo estaba relacionado con la agricultura. Desde arar los campos hasta cosechar cultivos, los aldeanos tenían que trabajar incansablemente para asegurar su sustento y cumplir con las cuotas exigidas por el señor feudal. El trabajo era extremadamente físico y agotador. Las herramientas eran simples y rudimentarias, lo que hacía que tareas como arar o recolectar fueran lentas y difíciles. Además, los aldeanos no tenían días libres ni vacaciones. Incluso los días de descanso religioso estaban llenos de tareas domésticas o trabajos para el señor. Este trabajo incesante tomaba un gran peaje físico, y muchos aldeanos sufrían enfermedades crónicas relacionadas con el esfuerzo físico extremo, como artritis o lesiones en la espalda, que empeoraban con la edad. La enfermedad era una presencia constante en la vida de los aldeanos medievales. Las malas condiciones sanitarias, la desnutrición y el agotamiento físico debilitaban el sistema inmunológico, lo que hacía que las infecciones y enfermedades se propagaran rápidamente por las aldeas. Enfermedades como la viruela, la lepra y las infecciones respiratorias mataban a miles de personas cada año. Lo peor llegó en el siglo XIV, con la llegada de la peste negra, una pandemia que arrasó con más de un tercio de la población de Europa. Los aldeanos, que ya estaban debilitados por la pobreza y el hambre, fueron víctimas fáciles de la peste,
que se propagaba a una velocidad devastadora. Los médicos medievales no sabían cómo curar estas enfermedades y la atención médica era rudimentaria en el mejor de los casos, confiando en supersticiones y remedios ineficaces. La falta de higiene y el desconocimiento sobre la transmisión de enfermedades convertían a las aldeas en trampas mortales para sus habitantes. La esperanza de vida era corta y los aldeanos vivían con el temor constante de morir jóvenes, dejando a sus familias desamparadas. Además de trabajar para su propia subsistencia, los aldeanos medievales estaban obligados a pagar una variedad de impuestos y tributos al señor feudal y a la iglesia. Estos impuestos podían ser en forma de cosechas, ganado o trabajo forzado. El más conocido era el diezmo, un impuesto del 10% de los ingresos agrícolas que se entregaba a la iglesia. A menudo, los aldeanos apenas tenían lo suficiente para alimentarse después de pagar los impuestos, lo que los dejaba en una situación desesperada. Si no podían cumplir con estas obligaciones, podían enfrentarse a castigos severos, como el encarcelamiento o la pérdida de sus tierras. Incluso en tiempos de malas cosechas, los impuestos seguían siendo una carga inamovible, lo que sumía a muchas familias en la miseria. El derecho de pernada, aunque se discute si fue una práctica común o más un mito popular, representa uno de los abusos más inquietantes de poder en la época medieval. Se decía que los señores feudales tenían el derecho de reclamar la primera noche con las novias campesinas el día de su boda, un símbolo de la total subordinación de los aldeanos al poder feudal. Aunque algunos historiadores dudan de su existencia generalizada, este mito refleja el sentimiento de impotencia y abuso que los aldeanos medievales sentían bajo el sistema feudal. El control del señor feudal sobre sus vidas era total, desde la economía hasta el bienestar personal, lo que creaba una atmósfera de opresión que definía la vida cotidiana. En las aldeas medievales, el castigo por delitos o incumplimientos era brutal y muchas veces público, como una forma de disuadir a otros de cometer los mismos crímenes. Robar, desafiar la autoridad del señor feudal o incumplir con los impuestos podía resultar en castigos corporales o incluso la muerte. Los aldeanos podían ser azotados públicamente, encadenados en cepos o, en casos más graves, ejecutados por delitos que hoy consideraríamos menores. Los espectáculos públicos de castigos, como la ejecución de ladrones o herejes, eran comunes y servían como una advertencia constante de que la desobediencia no sería tolerada. Para los aldeanos medievales, escapar de su condición era prácticamente imposible. Estaban atados a la tierra del señor feudal y no tenían los medios ni las oportunidades para mejorar su situación. Las revueltas campesinas, aunque ocurrían, rara vez eran exitosas y los castigos para los rebeldes eran severos, lo que disuadía a otros de intentar rebelarse contra el sistema. El feudalismo mantenía a los aldeanos atrapados en un ciclo de pobreza y opresión, donde el cambio de su situación personal o social era casi impensable. Las historias de rebelión y lucha por la libertad eran pocas, y cuando sucedían, a menudo terminaban en masacres y represalias brutales por parte de los señores feudales. La trágica vida de los aldeanos medievales nos recuerda que, detrás de los castillos y los reyes, existía un mundo de pobreza, opresión y sufrimiento. Para la mayoría de la población, la Edad Media no fue una época de gloria, sino una lucha constante por la supervivencia, bajo un sistema que les negaba la libertad y la dignidad. Hoy en día, aunque el feudalismo quedó atrás, la historia de los aldeanos medievales nos sigue recordando la importancia de la justicia social y la igualdad de oportunidades, algo que estos hombres y mujeres nunca llegaron a conocer.